Mi nombre es Karin Yuselin Tzachán, de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de Valladolid, Yucatán. La siguiente tesis documental es un plan de cuidados de enfermería estandarizado en la neumonía adquirida en la comunidad, en opción a la titulación de la licenciatura en Enfermería. El objetivo general es diseñar un plan de cuidados de enfermería estandarizados al paciente con neumonía adquirida en la comunidad a través de la metodología del proceso de atención enfermero, utilizando el pensamiento clínico y el lenguaje estandarizado Nanda, Nick y Nock. Los objetivos específicos son describir el marco teórico que constituye a esta patología a través de guías de práctica clínica y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones en los pacientes, identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad de neumonía adquirida en la comunidad. También discriminar a través de la jerarquización de Marjorie Gordon los patrones funcionales afectados ante la patología de neumonía adquirida en la comunidad para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. Priorizar los diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio crítico con base a la patología. Y por último, establecer los planes de cuidado a través de las intervenciones y actividades de la atención de enfermería como herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicha patología. En cuanto al marco teórico, tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha definido la neumonía adquirida en la comunidad como una infección de los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determinan la inflamación del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares. La neumonía adquirida en la comunidad es aquella patología que puede adquirir la población en general y se desarrolla en personas no hospitalizadas y también en personas hospitalizadas que adquieren esta infección aguda entre las 24 a 48 horas siguientes a su internación. Existen factores de riesgo para desarrollar dicha patología, como lo son la edad avanzada, que es mayor a 65 años de edad, el tabaquismo, el alcoholismo y las comorbilidades, como lo son el cáncer, la diabetes mellitus y el EPOC. Ahora, en cuanto a la clasificación, nos habla de la clasificación etiológica, que se divide en infecciosa, que son los virus, bacterias, micoplasma, micobacterias, hongos y protozoos, y en otras como lo son la química, inflamatoria, autoinmunitaria y la idiopática. También se clasifica en su forma de presentación como lo son la aguda y la crónica. De igual forma en su evolución, que se presenta en cuanto a un primer episodio, de forma progresiva y de forma recurrente. La forma progresiva es cuando aún se presentan signos clínicos y radiológicos, tras de un tiempo en el que ya debió de desaparecer dicha patología. Y la recurrente es cuando existen 2 o más episodios de la neumonía durante un periodo de un año o 3 o más episodios de neumonía durante un tiempo indefinido. Es importante recalcar que durante estos episodios existe una mejoría entre cada uno. De igual forma está la clasificación por gravedad, que está en leve, moderada y grave. En cuanto a esto, existen factores pronósticos desfavorables como lo son la confusión mental, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, también la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y la diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio, y también la edad, que es mayor a 65 años de edad. Por lo tanto, en cuanto a su gravedad, la leve no presenta ninguno de esos factores desfavorables. La moderada presenta 1 o 2 factores desfavorables y la grave presenta 3 o 4 factores desfavorables. Ahora, en cuanto a sus características anatómicas, nos habla de la clasificación por patrón anatómico, que es en donde se va a encontrar o el lugar en donde va a estar más dicha patología, como lo es el lóbulo
si es multilobar, si es segmentaria, etc. Y otras como pleuritis, derrame pleural, y también las características extrapulmonares, que también es una clasificación. Aquí nos dice que si la neumonía presenta eosinofilia, que es un aumento en los glóbulos blancos en la sangre, y enfermedades subyacentes como la mucoviscidosis, que esta va a ser una alteración que va a afectar a las células que producen el sudor, el jugo gástrico, y la va a alterar volviéndola más densa y más viscosa. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, nos dice que esta varía según la edad del paciente, y también que frecuentemente las manifestaciones clínicas son un poco indefinidas o inespecíficas, pero algunas de estas pueden ser fiebre de más de 37.8 grados, frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, producción de esputo continuo durante todo el día, mialgia, sudoración nocturna e inflamación e irritación orofaringea y rinorrea. Ahora, en cuanto al tratamiento, es importante saber que al ingreso al hospital se deberán realizar acciones tales como realizar una teleradiografía de tórax. Esta es muy importante debido a que esta se usa como un diagnóstico diferencial, en el cual se va a realizar cuando el paciente presenta 4 signos clínicos, como lo son la tos, la fiebre, la expectoración y los estertores broncoalveolares. Y también se utiliza en caso de para poder, por ejemplo, identificar derrames pleurales y entre otras. Ahora, el siguiente punto es iniciar oxígeno nasal tratando de mantener una saturación de 94 a 98%. En cuanto a la oxigenoterapia, es muy importante administrarla inicialmente al paciente que llega con un nivel de 94% de saturación de oxígeno, y también se deberá evaluar la reposición de líquidos IV. Esto debido a que ayuda a la condición del paciente, ayuda a mejorarla. Ahora, en cuanto al tratamiento, la elección del antibiótico se va a hacer con base a la frecuencia en que se presenta el agente patógeno, la gravedad de la enfermedad, de igual forma la vía de administración del fármaco y también del lugar en donde se va a dar la atención al paciente. Vamos a empezar con el tratamiento antimicrobiano empírico en la comunidad del paciente con neumonía adquirida en la comunidad de bajo riesgo. Este nos dice que el tratamiento antibiótico inicial se va a dirigir al microorganismo patógeno es más esperado, como en este caso es el Streptococcus pneumoniae, que es el causante del más del 50% de todos los casos de neumonía. El antibiótico de elección para el Streptococcus es la amoxicilina, que esta va a ser de 500 miligramos 3 veces al día por vía oral de 7 a 10 días. Y en caso de intolerancia o hipersensibilidad a la penicilina, se podría usar la doxiciclina, inicialmente de 200 miligramos y seguidamente de 100 miligramos cada 12 horas, igual por vía oral, de 7 a 10 días. Ahora, en cuanto al tratamiento antimicrobiano empírico en la comunidad del paciente con neumonía adquirida en la comunidad de moderado y alto riesgo, nos dice que esta debe iniciarse con antibiótico, y el antibiótico de elección es la penicilina G sódica. En esta se deberá administrar 2000 unidades internacionales por vía intramuscular o intravenosa, o bien una amoxicilina de 1 gramo vía oral. Seguidamente, el tratamiento antimicrobiano empírico intrahospitalario del paciente con neumonía adquirida en la comunidad de baja severidad. Aquí nos dice que existen 2 opciones de tratamiento.
La primera es una quinolona respiratoria, que puede ser un levofloxacina de 750 miligramos. Esta puede ser o puede alternarse con un moxifloxacina de 400 miligramos. Una opción B sería la combinación entre un beta-lactámico y un macrólido. El beta-lactámico podría ser una cefotaxima o una ceftriaxona, y el macrólido una claritromicina o eritromicina. Seguidamente, el tratamiento antimicrobiano empírico intrahospitalario del paciente con neumonía adquirida en la comunidad de moderado y alto riesgo. En este tratamiento tiene dos opciones. El primero es una proquinolona sola. Podría ser un levofloxacino de 750 miligramos vía oral o intravenosa, o un moxifloxacino de 400 miligramos igual vía oral o intravenosa cada 24 horas. O otra opción podría ser un beta-lactámico, que podría ser una cefotaxima de 1 o 2 gramos intravenosa cada 8 horas. O también podría ser una ceftriaxona de 2 gramos vía intravenosa cada 8 horas. Estas se tienen que alternar con un macrólido, el cual puede ser una claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. En cuanto al formato P, se utilizaron datos significativos con el fin de obtener 20 etiquetas diagnósticas. El primer dato significativo es huésped con desnutrición leve, el cual tiene una etiqueta diagnóstica de protección ineficaz. En cuanto a la reacción inflamatoria en los alvéolos, tiene etiquetas diagnósticas como deterioro del intercambio de gases, patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la ventilación espontánea. El dato de fatiga tiene etiqueta diagnóstica de riesgo de la intolerancia a la actividad y también de intolerancia a la actividad. En el dato significativo de tratamiento, que es la oxigenoterapia, tiene una etiqueta diagnóstica de riesgo de resequedad de la mucosa oral. Y en cuanto al dato significativo de mialgia y dolor abdominal, tiene etiquetas diagnósticas como dolor agudo, deterioro de la deambulación y fatiga. También tenemos un dato significativo que es esputo, en el cual su etiqueta diagnóstica es limpieza ineficaz de las vías aéreas y riesgo de aspiración. Otro tratamiento como dato, que es una ventilación mecánica, en el cual tenemos etiqueta diagnóstica riesgo de lesión y respuesta ventilatoria disfuncional al destete. También tenemos otro dato, que es la tos, y una etiqueta diagnóstica que es disconfort. También tenemos inflamación e irritación faríngea y rinorrea, y tenemos como etiqueta diagnóstica náuseas. También tenemos otro dato significativo, como es la complicación, que puede ser por neumotórax, absceso pulmonar, empiema, derrame pleural, entre otros. Y tenemos etiquetas diagnósticas como afrontamiento ineficaz, disminución del gasto cardíaco y gestión ineficaz de la salud. Y también, por último, dato significativo, que es hipertermia, y su etiqueta diagnóstica es termorregulación ineficaz. Y ahora se plantean de forma ordenada las más importantes por juicio clínico. Ahora, el primer diagnóstico de los 5 más importantes son el patrón respiratorio ineficaz relacionado con fatiga, como lo demuestra taquipnea y uso de los músculos accesorios para respirar. Este diagnóstico es del dominio 4, actividad de reposo, de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, del resultado 0415, estado respiratorio, en el cual consta de 2 escalas de medición y de indicadores, en los cuales yo escogí frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, profundidad de la respiración, uso de los músculos accesorios y diaforesis. La intervención, elegí monitorización respiratoria, que es la 3350. Y en actividades, la primera es vigilar la frecuencia, ritmo y profundidad de las respiraciones.
Evaluar el movimiento torácico observando la simetría, utilización de los músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares. También monitorización de los patrones de ventilación, bradipnea, taquipnea, hiperventilación, respiraciones de Kussmaul, respiraciones de Cheyne-Stokes, respiraciones apneusica-Biot y respiraciones de patrones atáxicos. También observar si hay fatiga muscular diafragmática y realizar una monitorización intermitente frecuente del estado respiratorio. En cuanto a la fundamentación de la primera intervención, nos dice que es monitorización respiratoria. Esta es importante debido a que hay que observar la simetría entre el movimiento torácico y de igual forma para detectar y determinar si existen evidencia de sonidos adventicios que pudieran relacionarse. Ahora, en cuanto a la siguiente intervención, que es 3140, que es manejo de la vía aérea, puse actividades como colocar al paciente para maximizar el potencial de ventilación, auscultar sonidos respiratorios observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios, fomentar una respiración lenta y profunda, girándose y tosiendo, administrar aire u oxígeno humidificado según corresponda, vigilar el estado respiratorio y oxigenación según corresponda. En cuanto a esa intervención de la vía aérea, es importante este mantenimiento debido a que el paciente con neumonía se debe de discernir si existe como tal una permeabilidad de las vías aéreas, si existe un paciente con mal pronóstico ventilatorio o si es necesaria una ventilación asistida. Ahora, en cuanto a la intervención 3, que es oxigenoterapia, puse en actividades mantener la permeabilidad de las vías aéreas, administrar el oxígeno suplementario según órdenes, controlar la eficacia de la oxigenoterapia según corresponda, comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administre la concentración prescrita y comprobar el equipo para asegurar que no interfiera con los intentos de respirar del paciente. Como ya había mencionado, esta intervención es muy importante debido a que el ingreso del paciente es necesario apoyar o iniciar una oxigenoterapia si el paciente presenta una saturación de oxígeno menor de 94%. Ahora, en cuanto al diagnóstico 2, utilicé el deterioro del intercambio de gases, como lo demuestra color anormal de la piel, patrón respiratorio normal y disnea. Este es del dominio 3, eliminación e intercambio, de la clase 4, función respiratoria. El resultado 0402, estado respiratorio, intercambio gaseoso, en el cual tiene igualmente dos escalas de medición y utiliza indicadores como saturación de oxígeno, equilibrio entre ventilación y perfusión, disnea en reposo, disnea de esfuerzo y cianosis. En cuanto a la primera intervención, utilicé la 3350, que igualmente es monitorización respiratoria, con las actividades vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, monitorizar los patrones de respiración, observar si hay fatiga diafragmática, auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución, ausencia de ventilación y permanencia o presencia de sonidos adventicios, determinar la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay crepitantes o roncus en las vías aéreas principales. Como ya había comentado, igual la respiración es importante monitorizarla debido a que en la neumonía es muy importante observar la simetría entre esos movimientos torácicos y de igual forma detectar si hay presencia, si existe evidencia de sonidos adventicios que se puedan presentar. En cuanto a la intervención 2, utilicé la 3390, ayuda a la ventilación, en el cual utilicé actividades como colocar al paciente de forma que aliviene la disnea,
Utilizar técnicas divertidas para estimular la respiración profunda, observar si hay fatiga muscular, respiratoria, controlar periódicamente el estado respiratorio y de oxigenación y enseñar técnicas de respiración según corresponda. Esta intervención tiene relación en cuanto a la neumonía debido a que en los pacientes con neumonía se deberá apoyar la ventilación, esto con ayuda de movilizaciones y con el fin de minimizar las secreciones y mejorar el estado tanto de la piel como de las mucosas. Y en intervención 3, que es oxigenoterapia nuevamente, 3220, utiliza actividades que son eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales según corresponda, preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado, administrar oxígeno suplementario según órdenes, vigilar el flujo de litros de oxígeno y comprobar la reposición del dispositivo de aporte de oxígeno. Igual como ya había mencionado, al ingreso al hospital es muy importante que los pacientes con neumonía se les inicie el oxígeno complementario si su saturación de oxígeno es menor a 94%. Bueno, en cuanto al diagnóstico 3, utilizar limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con mucosidad excesiva, como lo demuestra alteración en la frecuencia respiratoria y excesiva cantidad de esputo. Ahora, el dominio es el 11, seguridad y protección. La clase 2, lesión física, el resultado 0410, estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias. En ese resultado, igualmente tienen dos escalas de medición y utilicé indicadores: la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, capacidad de eliminar secreciones, ruidos respiratorios patológicos, tos y acumulación de esputo. En la primera intervención es la 3160, aspiración de las vías aéreas. En cuanto a las actividades, utilicé usar el equipo de protección personal que sea adecuado, determinar la necesidad de la aspiración oral y o traqueal, auscultar los sonidos respiratorios antes y después de la aspiración, enseñar al paciente a realizar varias respiraciones profundas antes de la succión nasotraqueal y utilizar oxígeno suplementario según corresponda, y controlar y observar el color, cantidad y consistencia de las secreciones. La fundamentación viene en cuanto a que es importante eliminar las secreciones que pueden obstruir la vía aérea. Eso es muy importante en un paciente con NAC, ya que va a ayudar a la ventilación respiratoria y pulmonar, y también puede ayudar a prevenir diversas infecciones respiratorias que pudieran presentarse como complicación. También en la intervención 2, la 3230, que es fisioterapia torácica, en esta utiliza actividades como explicar al paciente la finalidad y los procedimientos usados durante la fisioterapia torácica, monitorizar el estado respiratorio y cardíaco, monitorizar la cantidad y características de las secreciones, determinar el segmento y segmentos pulmonares que contienen secreciones excesivas, instruye al paciente para que expectore las secreciones liberadas mediante respiraciones profundas. En cuanto a la fisioterapia torácica, hay estudios que demuestran que esta ayuda a disminuir el porcentaje de mortalidad en estos pacientes, y que de igual forma se encuentra cierta mejoría en las radiografías de tórax de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Por último es la intervención 3140, manejo de la vía aérea. Utiliza actividades como realizar fisioterapia torácica si se ha indicado, colocar al paciente para maximizar el potencial de ventilación, eliminar las secreciones fomentando la tos mediante succión, fomentar una respiración lenta y profunda girándose y tosiendo, y vigilar el estado respiratorio y oxigenación según corresponda. Ahora, en cuanto al manejo de la vía aérea, como ya había comentado, es importante en la neumonía adquirida en la comunidad debido a que con esta se va a identificar
se va a discernir si existe como tal una permeabilidad de la vía aérea, si existe algún mal pronóstico respiratorio en el paciente y si es necesaria una ventilación asistida. En cuanto al diagnóstico 4, utilicé deterioro de la ventilación espontánea relacionado con fatiga de los músculos de la respiración, como lo demuestra uso creciente de los músculos accesorios y disminución de la saturación de oxígeno. Utilicé el dominio 4, actividad reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, el resultado 0403, estado respiratorio ventilación. En este se constituye de 2 escalas de medición, igualmente. Utilicé indicadores como frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, profundidad de la respiración, utilización de los músculos accesorios, retracción torácica y sonidos vocales distorsionados a la auscultación. En este utilicé una intervención que es 3390, ayuda a la ventilación, en el cual coloqué las actividades siguientes: colocar al paciente de forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios, fomentar una ventilación lenta y profunda, cambios posturales y tos, ayudar con el espirómetro de incentivo según corresponda, controlar periódicamente el estado respiratorio y de oxigenación, y por último, iniciar un programa de entrenamiento de fortalecimiento y o resistencia de los músculos respiratorios según corresponda. En esta primera intervención que utilicé es ayuda a la ventilación. Como ya había mencionado, es muy importante apoyar la ventilación, y esta, en cuanto a los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, se va a realizar conforme movilizaciones, las cuales van a ayudar a minimizar las secreciones existentes y de igual forma ayudar a mejorar el estado respiratorio del paciente. En cuanto a la siguiente intervención, que es la 3302, manejo de la ventilación mecánica no invasiva. En cuanto a sus actividades, coloqué consultar con otros profesionales sanitarios al seleccionar un tipo de ventilación no invasivo, colocar al paciente en posición semi-Fowler, aplicar el dispositivo no invasivo asegurando un ajuste adecuado y evitar grandes fugas de aire, controlar la cantidad, color y consistencia de las secreciones pulmonares y documentar los resultados periódicamente. Y por último, realizar fisioterapia torácica. En cuanto a esta intervención, nos menciona que existen diversos estudios que demuestran que este tipo de actividad de intervención puede reducir el riesgo de muerte de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, de los cuales están en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la intervención 3, que es 3300, manejo de la ventilación mecánica invasiva, utilicé actividades como controlar las condiciones que indican la necesidad de soporte ventilatorio, observar si hay insuficiencia respiratoria inminente, vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente, realizar aspiración en función de la presencia de sonidos adventicios y aumento de las presiones inspiratorias, comprobar de forma rutinaria los ajustes del ventilador, incluida la temperatura y humidificación del aire inspirado. Este tipo de intervención es muy importante debido a que si no hay mejoría del tratamiento empírico, este tipo de intervención podría ayudar, ya que es de tipo invasivo. Y de igual forma, en una neumonía grave podría ayudar a un diagnóstico precoz, aunque eso no quiere decir que ayude al pronóstico del paciente. Y ahora el diagnóstico 5, que es dolor agudo relacionado con lesión por agentes biológicos, como lo demuestra expresión facial de dolor, postura para aliviar el dolor. Es del dominio 12, confort, clase 1, confort físico, resultado 2102, nivel del dolor, en el cual
También se encuentran dos tipos de escalas de medición y utilizan indicadores como dolor referido, duración de los episodios de dolor, expresiones faciales de dolor, tensión muscular, frecuencia respiratoria, presión arterial y su duración. En cuanto a la primera intervención, utilicé la 1410, manejo del dolor agudo. En cuanto a las actividades, utilicé realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, aparición, duración, frecuencia, intensidad, así como los factores que lo alivian y agudizan. Identificar la intensidad del dolor durante los movimientos en las actividades de recuperación. Monitorizar el dolor utilizando una herramienta de dolor válida y fiable apropiada a la edad y a la capacidad de comunicación. Seleccionar y poner en marcha intervenciones adaptadas a los riesgos, beneficios y preferencias del paciente para facilitar el alivio del dolor. También, por último, incorporar las intervenciones no farmacológicas a la etiología del dolor y a las preferencias del paciente. En cuanto a esa intervención, lo pude fundamentar con que la neumonía adquirida en la comunidad es una de las causas más comunes de dolor torácico y de dolor pleural. Esto debido a que es causado por la inflamación de la pleura parietal y esto puede dispararse por diversas ocasiones o periodos de tiempo. En cuanto a la intervención 2, es la 2210, administración de analgésicos. En cuanto a las actividades, utilicé asegurar el enfoque holístico para el control del dolor, determinar la aparición, localización, duración y características, calidad, intensidad, patrón, medidas de alivio, factores y contribuyentes, efectos del paciente y gravedad del dolor antes de medicar al paciente. También determinar el nivel actual de la comodidad y el nivel de comodidad deseado del paciente utilizando una escala de medición de dolor adecuada. Comprobar la respuesta previa del paciente a los analgésicos y por último determinar la selección de analgésicos según el tipo y la necesidad del dolor. En cuanto a esta intervención, es importante recalcar que la administración de analgésicos en la neumonía adquirida en la comunidad es únicamente en cuanto a los signos y síntomas que se especifican, como lo son el dolor torácico y de origen pleural. Y en cuanto a la intervención 3.23.80, manejo de la medicación, las actividades que utilicé son determinar cuáles son los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la autorización para prescribirlos y el protocolo, controlar el cumplimiento del régimen de la medicación, determinar el impacto del uso de la medicación en el estilo de vida del paciente, enseñar al paciente cuándo debe solicitar la atención médica y revisar con el paciente las estrategias para controlar el régimen de medicación. Este tipo de intervención es importante debido al manejo y en cuanto al manejo de la medicación, se recomienda comenzar de 48 a 72 horas del inicio de la medicación y de igual forma se utiliza para identificar la evolución clínica, la respuesta a la medicación y las posibles complicaciones que pudieran presentarse. Para finalizar, la neumonía adquirida en la comunidad aún es una patología frecuente y grave a pesar de los nuevos conocimientos que se han ido adquiriendo en la actualidad y por lo tanto hay que afrontarla con acciones de prevención y promoción desde un primer nivel de atención.